tardes. Lo hemos anunciado durante estos últimos días. Hoy entrevistamos al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, a Pedro Martín, por primera vez desde que comenzara la crisis del coronavirus. Y le vamos a preguntar, junto a otros periodistas de medios de comunicación de esta tierra, sobre asuntos que tienen que ver en gran medida con la gestión de la pandemia y también sobre el presente y futuro socioeconómico de Tenerife ante esta situación, desde luego, adversa. Ya con nosotros, Pedro Martín, presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de saludarle. ¿Dónde has estado hoy? Bueno, hoy he estado un día ajetreado, no solo en el Cabildo, sino también pudiendo acudir a lo que se conoce en Santa Cruz como la Casa Cuna, para un encuentro con asociaciones que trabajan con menores en la isla de Tenerife y hacerles entrega de material informático, de ordenadores, de tablets, de impresoras, porque hoy que las diferencias se miden a menudo en cuestiones económicas, no lo es menos también en que un elemento que significa marcar una línea de diferencia para mal es el no poder acceder a las tecnologías que nos permitan formarnos, prepararnos y estar al mismo nivel que cualquier otro colectivo. Por eso la importancia de la reunión de hoy y de proveer a nuestras asociaciones del material necesario para que estos chicos que lo están pasando en una situación complicada, pues puedan estar al mismo nivel que cualquier otro. Pedro, sigues viviendo en Guía de Isora, en tu municipio, del que fuiste alcalde 25 años, y todos los días subes a Santa Cruz de Tenerife a tu trabajo en el Cabildo. Cierto. Sigo viviendo en mi casa, que es la que está en Guía de Isora, y salvo alguna excepción, pues aunque sea muy tarde, que sea de noche, vuelvo a casa y bueno, lo importante es no perder el contacto con mi familia. Te pregunto esto porque con todos los inconvenientes que eso tiene, ¿no? Desplazarse diariamente desde el sur hasta Santa Cruz, también es verdad que no pierdes el pulso de lo que pasa en el área metropolitana, pero también en el sur. Y también en el norte, cada uno tiene sus especificidades y si algo nos empeñamos en decir, si algo quise, sobre todo reforzar durante mi campaña electoral, es la necesidad de entender esta isla como un conjunto. Yo que vivo ya no solo en el sur, para muchos Guía de Isora está más allá que el sur, es casi prácticamente el oeste. La necesidad de vertebrar la isla en sus comarcas es fundamental. De ahí la importancia de las carreteras, de ahí la importancia de las comunicaciones con fibra óptica, de ahí la posibilidad, la necesidad también de que cuando hagamos presupuestos tengamos en cuenta la adecuada distribución económica entre territorios. Te ha tocado presidir el Cabildo de Tenerife en la situación que nadie esperaba, la que nadie vino a venir, en una situación desde luego que nos ha dejado a muchos incluso en estado de shock, ¿verdad? Sí. Yo no sé si tú has conseguido poner todavía los pies en la tierra. Bueno, la verdad, ¿tienes en la tierra? La verdad es que a veces nos preguntamos que qué malfario, como dirían los andaluces, porque justo cuando cuando empecé a gobernar, allá por el mes de agosto, tuvimos un corte de agua, de agua que precisamente proviene de Santa Cruz, dirección al sur para los regadíos, fundamentalmente de plátano. Y nos encontramos con que había un corte de agua que había que resolver corriendo. Luego hemos tenido desde Ryanair, que se nos iba de aquí, la crisis de Thomas Cook, el viento huracanado y la calima. Tuvimos que enfrentarnos al cero energético y bueno, y últimamente pues a este tremendo problema que nos ha desmontado completamente los presupuestos del Cabildo Insular y que nos han hecho montar en muy poco tiempo un dibujo completamente nuevo de las necesidades de la isla también. Una isla donde el Cabildo de Tenerife parece casi un padre, ¿verdad?, de todos nosotros, una institución muy valorada, muy respetada. Mucho. Me imagino que con responsabilidad, ¿no?, de asumir este papel justo ahora. Mucho, porque además probablemente el Cabildo de Tenerife, más allá de los que nos toque gobernar en un momento u otro, tiene una alta estima y una alta consideración por los ciudadanos de esta isla. El asunto es que se sigue pensando, creo, que el Cabildo de Tenerife además sigue siendo una entidad muy sólida económicamente hablando, seguimos siendo una institución muy potente y lo somos, pero ahora con muchísimas dificultades. Pensemos que el Cabildo no cobra impuestos. Nosotros no tenemos una financiación cerrada como pueden tener los municipios a través del plan de financiación que tiene, del fondo de financiación de los municipios. Por lo tanto, dependemos de la economía y la economía ha dado ahora un parón y sin embargo el Cabildo de Tenerife pues tiene que seguir prestando los servicios de mantenimiento de carreteras, desalación de aguas, depuración de aguas, el PIRS, el matadero y otras tantas cosas que obligan a tener que seguir funcionando, hacer seguir funcionando la isla. Sin ir más lejos, Tirsa o Metropolitano dependen de nosotros.
Claro, aquí hay que continuar prestando los servicios y desgraciadamente espero que esta situación, que ha sido un golpe tremendo, estamos hablando de las especulaciones que todavía estamos haciendo porque no tenemos certidumbres de cómo quedaremos al final. El recorte de los presupuestos del Cabildo puede ser del tenor de unos 230 a 240 millones de euros este año y eso es un impacto tremendo en la capacidad que tenemos de hacer gestión. ¿Cuál era el presupuesto previsto? Pues cercano a los 900 millones de euros. O sea que estamos hablando de un 25% más o menos de recorte, ¿no? Y es probable que esos recortes aumenten porque lo que ha aumentado ha sido mucho el gasto, un gasto no previsto. Y por otra parte teníamos una serie de compromisos adquiridos con los municipios que tenemos que cumplir y que sin embargo lo tendremos que hacer ahora sin tener la previsión económica que inicialmente asumimos. En fin, no va a ser fácil, tenemos un escenario muy complicado, pero bueno, hay que espabilar y buscar alternativas, buscar soluciones y que la isla siga funcionando y que ojalá podamos ver novedades en los próximos meses a partir del verano, que el desconfinamiento acabe, termine y empiece otra vez la actividad económica. Llama la atención un socialista hablando de recortes, ¿no? Un término que vinculamos con el Partido Popular, con las medidas que puso Mariano Rajoy tras llegar a la presidencia del gobierno. Entendemos que no en el ámbito social. No, la derecha suele hacer recortes en aquello que cree que es más prescindible y suele ser el ámbito social o en determinadas líneas de empleo. El Cabildo de Tenerife el pasado año, que era nuestro primer presupuesto, aprobar el del 2020, ya incrementamos un 23% el dinero destinado al área social. Y ahora en el plan de choque que hemos puesto en marcha hace muy poco, hace apenas días, inyectábamos 19 millones de euros más. Es decir, partíamos de una partida de 212 millones de euros en el área social, incorporamos ahora 19 millones, porque nuestra intención es que en este momento, tanto el ámbito que tiene que ver con el empleo, pequeñas empresas y autónomos, y el que tiene que ver con el área social es intocable. Así que estamos desmontando buena parte de los presupuestos, salvo estos dos ámbitos. Te quería preguntar si usas Twitter o si lo manejas tú personalmente. No, soy bastante analógico, soy un poco desastre, de vez en cuando entro, pero la verdad es que no soy de Twitter y me recuerdan todos los días mis compañeros en el Cabildo que tengo que ponerme, ¿cierto? Pues no te lo recomiendo, ¿eh? ¿En serio? Porque te preguntaba esto, yo soy muy habitual, ¿no? en Twitter y suelo compartir muchos asuntos y me he dado cuenta en estos últimos días que es un buen termómetro de cómo están las cosas en España, ¿no? Que hay una especie de confrontación donde parece que eres de un bando o del contrario, ¿no? De los comunistas o de los fachas y cada vez está todo como más crispado, más separado. Cierto. ¿Tienes también esa sensación en tu día a día en la calle? De alguna manera yo creo que la crisis económica de la que veníamos en el año 2008 ayudó a que se fraguara una cierta radicalidad en posturas, que desgraciadamente entrara en acción también la demagogia, el prometer, el decir cosas que no se iban a cumplir, el intentar plantear discursos simplones para problemas complejos. Y desgraciadamente eso nos ha llevado a la situación en la que estamos, en la que se han radicalizado mucho las posturas, en la que parece que libertad de expresión significa el poder decir cualquier cosa de cualquiera, el que no se contraste la información, el que no entremos en el asunto, en las cuestiones, nos quedemos en los titulares. Yo espero que este sea un sarampión, que pase en un tiempo y que luego se vuelva a sosegar la política española, porque nos vendrá bien. ¿Crees que los radicales son los partidos o las posturas? Yo creo que se retroalimentan. Hay partidos que tienen mucho que ver con la radicalidad y también ciudadanos y ciudadanas que ayudan a que esa radicalidad al final tenga una caja de resonancia, ¿no? A través de redes sociales. En fin, repito, yo creo que hay que intentar evitar generar mayores tensiones porque al final no aportan absolutamente nada. Lo digo porque tú gobiernas, entre comillas, con el apoyo de Podemos. ¿Podemos considerar que está en una postura radical una organización como ellas ahora mismo? Yo no creo que estén en una posición radical. Podemos tiene un discurso y que además es conocido. Lógicamente ese discurso se tiene que adaptar a una situación primero de gobierno y segundo de crisis económica. Y yo creo que más allá de las disfunciones que podamos observar, a veces los desencuentros, yo creo que ese trabajo entre Podemos y Partido Socialista está funcionando razonablemente bien. Y no es fácil, ¿eh? O sea, tener un pacto en un momento de bonanza económica siempre ayuda. Pero cuando las cosas vienen mal dadas, las tensiones aumentan y es ahí donde se puede pulsar si realmente hay un proyecto claro o no.
¿Qué te parece el pacto al que ha llegado el Partido Socialista con Podemos y con Bildu a nivel nacional? ¿Cómo ha sentado en el PSOE de Tenerife y de Canarias esta cuestión? Yo es que como no lo tengo muy claro todavía cómo ha quedado esto. O sea, no sé al final qué ocurrirá. O sea, se habla de si hay una derogación total de todas las leyes laborales, si solo será parcial. Espero a que se despeje un poco el horizonte y luego ya podré opinar con criterio. Presidente, si entramos a partir del lunes en la fase 2 de la desescalada, significa que mucha gente podrá ir a las playas de la isla, como estamos viendo en La Gomera, en El Hierro o en La Graciosa. Sin embargo, parece que no hay unidad de criterio en cómo se va a producir eso. ¿Lo tiene claro el Cabildo cómo va a ser? Bueno, el Cabildo y sobre todo los ayuntamientos, porque la gestión de cómo tiene que hacerse los protocolos, las entradas, las salidas, el número de personas que puede haber en la playa, es un criterio, incluso las playas que se pueden abrir y las que no, es algo que define el ayuntamiento de cada localidad. A partir de aquí, yo creo que lo que hay que apelar, más que a que los ayuntamientos tengan un número suficiente de personas para indicar qué es lo que hay que hacer, es apelar al sentido común. O sea, si no ponemos algo de nuestra parte, si no entendemos que no podemos estar en grupos excesivamente numerosos, muy cerca, o sea, esto no va bien. Y a mí me preocupa sobremanera este asunto, porque todos estamos planteándonos permanentemente qué puede ocurrir para que pronto tengamos una nueva desescalada. El próximo lunes, bueno, pasaremos al siguiente nivel, pero nadie se ha planteado que si no guardamos las distancias, si no seguimos cautelosos, si no pensamos que el virus sigue entre nosotros, lo que puede ocurrir es que demos marcha atrás y que volvamos a la casilla de salida. Y eso sería terrible, ya no solo desde el punto de vista sanitario y social, sino también económico. Nosotros no podríamos aguantar el embate de volver de nuevo durante algunos meses al estadio inicial. Así que lo que apelo es a la responsabilidad de todos. No hay ayuntamiento, ni policía local, ni personal suficiente para estar indicando todo el rato lo que hay que hacer. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Tienes el cálculo de cómo depende Tenerife, en qué porcentaje del turismo, en su PIB, en su economía? Sí, nosotros dependemos, como depende de la comunidad autónoma, nos movemos entre el 34 y el 35% del Producto Interior Bruto. Algo más del 40% de los empleos depende del turismo. De ahí el tremendo impacto que ha supuesto esta crisis. Y el tremendo impacto que supone la incertidumbre de qué va a ocurrir con los países de origen, los que son nuestros principales clientes, qué va a pasar con las compañías aéreas, no están preparadas para esta situación. Y en fin, a la espera de que poco a poco se vaya aclarando la situación, estamos preparando un plan de actuación en el ámbito turístico que espero podamos poner en marcha pronto en la medida en que se vuelva otra vez a abrir el tráfico aéreo internacional. Varios compañeros de los medios de comunicación tienen preguntas precisamente relacionadas con el ámbito turístico. Empezamos por Dalia Guerra, compañera del periódico El Día. Buenas tardes, presidente. Me gustaría saber si el Cabildo ya ha concretado alguna actuación específica para reactivar el sector turístico en la isla y si considera que la actividad puede retomarse con medidas como la cuarentena impuesta a todos los visitantes. Bien, son varios asuntos. Primero, cuarentena. La cuarentena se está planteando para el hoy. Saben que se han puesto en marcha determinados aeropuertos en España, solo unos pocos, para recibir vuelos internacionales, entre ellos Tenerife Sur. Por lo tanto, hay que tener un protocolo para que esas personas que lleguen puedan estar en cuarentena. Pero esta es una situación del hoy. El mañana, el de la apertura de vuelos internacionales turísticos, va a requerir de cambiar el escenario. No se le puede pedir a un turista que venga a Canarias a pasar 14 días en el hotel, aunque lo tenga todo con todo incluido. Por lo tanto, esta será una medida que, sin lugar a dudas, será modificada. ¿Qué estamos trabajando en el área de turismo? En primer lugar, con no empezar a gastar perras sin ton ni son. Tenemos unas limitaciones económicas importantes y, por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo es una prospección en nuestros principales mercados, Reino Unido, Alemania, Península también, para saber cómo nos ven en este momento desde el punto de vista de destino turístico, si hay interés por venir a Canarias, si estarían dispuestos a venir a un destino en el que hay que tomar determinadas medidas de distanciamiento social, de no utilizar espacios comunes, etc. ¿Cuál es la visión que tienen los turistas que vienen habitualmente a Tenerife para que eso nos ayude a enfocar mejor las campañas que tenemos que poner en marcha probablemente a partir del 30 de mayo, que iniciaremos una que tiene que ver con el turismo local y poco a poco iremos ampliando a los países que habitualmente son nuestros principales clientes, fundamentalmente el Reino Unido
que es nuestro número uno en número de turistas. En la misma línea también pregunta Miguel Ángel González, compañero, director de La 10 Radio. Tenemos claro, presidente, cómo se van a abrir los aeropuertos. Tenemos claro con la Unión Europea si van a ser necesarias las pruebas, los PCR, para que nuestros turistas, nuestros clientes puedan entrar, en este caso por los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte. ¿O vamos a seguir esperando algún tipo de brillante idea? Porque al final la seguridad del destino es fundamental. Los turoperadores quieren venir a Canarias y quieren venir a Tenerife, pero tenemos que tener las cosas claras. Y yo pensaba que estaban claras, pero creo que todavía no están claras. Pues coincido. Yo no lo tengo claro. Y estoy esperando a ver si de una vez nos organizamos y empezamos a establecer protocolos. El Gobierno de Canarias lo está intentando, está trabajando en la línea de establecer criterios comunes para todas las islas. Hacerlo con el Gobierno de la Nación, pero no menos importante es que esto no tiene ningún sentido si no lo hacemos en todo el ámbito europeo. Miren, lo que no puede ocurrir es que cuando el episodio de coronavirus en el hotel de Adeje, salían las personas diagnosticadas con un informe médico diciendo que no tenían la enfermedad y sin embargo ese informe no servía en el Reino Unido. Y decían las compañías aéreas que no les valía. Eso no puede ser. No puede ser más valioso o no puede ser mejor criterio el que pueda hacer un médico británico que el que pueda hacer un médico español. Por lo tanto, tenemos que establecer criterios claros, definidos. Si es posible, yo soy partidario de que se pudieran hacer test en origen, antes de partir los vuelos. Y a partir de aquí, yo creo que empezaríamos a despejar un poco las incógnitas con las que nos vamos a encontrar en los próximos tiempos, al menos hasta que tengamos la posibilidad de disponer de una vacuna. Y termino. Los turoperadores sí que están haciendo reservas. Y las compañías aéreas vendiendo billetes. Pero a ver, los turoperadores entiendo que lo hagan porque necesitan liquidez. Y sacan billetes, venden, y si no pueden volar, bueno, pues no pasa nada porque le dicen al cliente que ya podrá volar más adelante y que se lo reservan. Yo entiendo que eso es una política de buscar liquidez como se pueda, pero es una manera también de intentar presionar y de mover el mercado. Vamos a ver si conseguimos que en Europa, en donde recientemente hubo una reunión para establecer protocolos y no se llegó a ninguna conclusión, se pongan las pilas de una vez y nos den información muy pronto. Pregunta Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Buenas tardes, presidente. La patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una suerte de exención fiscal en los ayuntamientos de la provincia, además de la liberalización en la concesión de licencias urbanísticas, dicen que para salir de esta situación excepcional de crisis. ¿Respalda usted esta actitud o es de los que opina que hay que buscar fórmulas más imaginativas, aprovechando la actual coyuntura para encontrar un modelo turístico y económico distinto para las Islas Canarias? Bueno, algunos hablan de modelo distinto y diferente. Bien, como discurso está bien. Pero lo primero es que hay que hacer un reconocimiento a lo mucho que ha beneficiado el turismo a nuestras islas. Y si tenemos que hacer cambios de modelo, yo creo que es un modelo que permanentemente está cambiando. De hecho, hoy los clientes que viajan a Tenerife, que vienen a Canarias, ya no vienen solo por el sol y la playa, cada vez hay una mayor conciencia medioambiental y en esa línea hay que trabajar y en esa línea estamos trabajando con los hoteleros. Con respecto al no pago de determinados tributos o impuestos, creo que esta es una decisión que tienen que tomar los ayuntamientos. En cualquier caso hay que ir con mucho tiento, porque las corporaciones locales, igual que las empresas, también lo están pasando mal. Y una corporación local, un ayuntamiento no puede hacer un ERTE. Eso, de entrada, es que está prohibido. O sea, por lo tanto, tiene que seguir prestando sus servicios, tiene que seguir trabajando y si se descapitaliza no cobrando impuestos, tendrá que valorarlo con mucho cuidado. Así que, por lo tanto, eso tendrá que ir en función de que cada ayuntamiento pueda establecer determinados criterios. Si no, la eliminación, puede haber algunas bonificaciones. Existen alternativas también para fraccionamiento de pagos. Y es una medida que permite que en el plazo razonable de tiempo se puedan ir pagando los tributos. En definitiva, yo creo que esa es una medida que hay que coger con mucho cuidado y que lógicamente requerirá del visto bueno de los ayuntamientos implicados, pero no es una medida sencilla. Claro, decía Carlos Sosa, lo de diversificar la economía, que es un discurso que es verdad que llevamos décadas, ¿no?, escuchando en Canarias. Hablaba usted de que genera riqueza, pero sin embargo las cifras de paro en Canarias o de exclusión social, no sé si dicen exactamente lo mismo, si se corresponden con esa riqueza generada por el turismo. Claro, lo que ocurre es que si hablamos de que tenemos que cambiar el modelo, que tenemos que diversificarlo, todos estamos dispuestos a firmar.
y coincidimos. Lo que ocurre es que hay sectores que podrían dar mucho más de sí, pero tenemos problemas, porque de entrada casi no hay vocaciones. Por ejemplo, el sector primario, el 90% del producto, de los productos que comemos aquí se producen fuera. Nosotros en nuestro plan que hemos puesto en marcha hace poquito, al que antes hacía referencia, hemos dedicado una parte sustancial de dinero para apoyar a los agricultores, para apoyar a los ganaderos, a los pescadores, porque es que si solo tenemos un 10% de lo que consumimos producido aquí y ahora no le ayudamos, desaparecerá por completo. Pero tenemos que preguntarnos por qué en esos sectores que desgraciadamente tanto podrían dar hay tan pocas personas empleadas. Y esa es una asignatura pendiente. ¿Por qué en el sector industrial no ponemos más énfasis? Lo que ocurre es que, claro, cuando alguien dice que va a abrir una industria, de repente es que nadie quiere tenerla cerca. O sea, a ver si de alguna manera intentamos buscar fórmulas para que podamos hacer compatibles estos sectores primarios con el sector servicios. Y luego, algo no menos importante, cómo conseguimos, al menos de esta crisis, tener muy claro que tenemos que simplificar administrativamente muchos de los procedimientos. Porque algo que influye muchísimo sobre la economía y que pocas veces se recuerda es que en Canarias se tarda en tramitar cualquier proyecto, cualquier plan parcial, una media de 8 o 9 años. Los estudios sobre la quiebra económica a la que se enfrenta Canarias a corto y medio plazo hablan de que podríamos estar en un 29-30% de paro en los próximos meses. No sé si ustedes también barajan las mismas cifras y si estamos preparados para soportar estos datos. No estamos preparados para soportar estos datos. Esta es una situación sobrevenida que ninguno había previsto. Para esta crisis no hay un manual de cómo actuar. Estamos ahora mismo con más de 300.000 a 344.000 parados. Esto es una cifra tremenda que prevemos que pueda aumentar. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, planes de choque iniciales, pero que esto nos dará para 3-4 meses. Tienen que ver con reforzar todo el ámbito social, trabajar con las ONG para ese primer balón de oxígeno. Pero lo que sí tenemos muy claro, al menos yo lo tengo muy claro, es que tendremos que utilizar nuestros remanentes, el dinero que tenemos en los bancos y sobre todo la posibilidad de endeudarnos para hacer obra pública. Y ese tiene que ser el camino, la posibilidad de endeudarnos. Las corporaciones locales hemos hecho la tarea, tenemos unas deudas muy bajas. El Cabildo de Tenerife tiene una deuda de poco más del 4,2%, muy poquito, podríamos llegar a endeudarnos hasta un 110, es lo que permite la ley, y por lo tanto ese creo que tiene que ser el camino. Así que necesitaremos que se flexibilicen las normativas que nos aplica el Gobierno de España y que vienen indicadas también desde Europa, para el control del gasto, para el control de nuestra economía, porque nos está haciendo muchísimo daño. En este momento necesitamos tener la posibilidad de gastar, no a ton ni son, o no en fuegos artificiales y en fiestas, de poder gastar en inversión, de poder gastar en obra pública, y en ese camino es donde de verdad podremos cambiar el sentido de esta situación que se va a agravar probablemente en los próximos meses. Nosotros hemos publicado recientemente, en las últimas horas, en mirametv.com, un titular que dice lo siguiente: los cabildos piden una respuesta urgente a la situación financiera de las administraciones canarias. Ustedes se lo han pedido al Gobierno, ¿por qué todavía no llega esa respuesta? Ya han pasado 2 meses desde que estamos en esta situación. Bueno, el Gobierno de España ha tenido que estar permanentemente adaptándose a un guión que no marca el Estado, que no marca el Gobierno, que lo marca el virus. Y nosotros además tenemos que sentarnos con el Gobierno de Canarias para plantearle que en este momento casi estamos en tierra de nadie. Los ayuntamientos tienen, aunque muchas dificultades, tienen unas vías de financiación. El Gobierno de Canarias, aparte de determinada financiación concretada, tienen alguna suplementada, como el caso de los 16.000 millones de euros que se repartirán entre todas las comunidades autónomas. Sin embargo, los cabildos insulares solo dependemos de si la economía va bien. Y en este momento, por lo tanto, lo estamos pasando muy mal. De ahí que en los próximos días hayamos planteado la posibilidad de tener una reunión los representantes de los cabildos, los presidentes y presidentas de cabildo, con la ministra de Hacienda para hablar de una actuación singular para los cabildos, porque somos instituciones completamente distintas a las que hay en el resto de España, y en ese camino creo que tenemos que trabajar, porque no nos va a quedar otro. Apelar a la sensibilidad del Gobierno de Canarias, porque en este momento no nos puede dejar solos, y desde luego a la flexibilización que tiene que darnos el Gobierno de la Nación, porque si no, lo pasaremos francamente mal. Yo lo que he visto en estos últimos días en Canarias es que todos los políticos lo que hablan es de economía. ¿Ya no preocupa la crisis sanitaria? ¿Está superada?
Lo que pasa es que incluso para resolver la crisis sanitaria vamos a necesitar de dinero. Y por eso estamos hablando permanentemente de dinero, de superávit, de la posibilidad de utilizar nuestros remanentes. Pero pasada la crisis sanitaria, que aún no ha terminado, lo que sí es verdad que ya viene cabalgando una crisis económica. ¿Cuál será el alcance de esta crisis? Todo dependerá de esta frontera, que va a marcar el mes de mayo, el mes de junio, julio. Si somos capaces de seguir en la línea descendente de contagios, creo que empezaremos a ver un poco la luz. Pero lo que está claro es que para finalizar el año vamos a necesitar que o bien el Gobierno de Canarias nos transfiera dinero o bien que nos dejen endeudar. No va a haber otra. Estamos hablando de más de 300.000 parados en la isla de Tenerife, la economía totalmente paralizada, un montón de negocios con las puertas cerradas. Las ONGs que están recibiendo muchísimas peticiones de ayuda, se ha triplicado el número de peticiones en muchísimas organizaciones sociales, como hemos contado aquí en Mírame Televisión. Háblenos de los parches que se están tomando, de esa bomba de oxígeno para los próximos meses, para el corto plazo. Bueno, fundamentalmente lo que hemos querido coger es 5 grandes bloques. Uno, el área social, antes decía que cerca de 19 millones de euros, que vamos a trabajar junto con otro bloque, que es el del empleo, de manos de los ayuntamientos. Yo no pretendo aprovechar esta crisis para que la gestión del dinero que vamos a hacer del Cabildo sea algo en lo que estemos haciendo publicidad. Utilicemos a los ayuntamientos, en primer lugar, para aumentar la financiación que tienen para ayudas de emergencia social, que es un problema muy grave. Vamos a trabajar en el ámbito también de las becas a los chicos y chicas que van a tener que volver pronto al instituto, a los colegios, y va a haber un problema. Por lo tanto, hemos eliminado las becas África, hemos eliminado becas para aprender idiomas en el extranjero y hemos centrado el tiro en lo que interesa, ir a las familias que tienen más dificultades económicas. En ese ámbito y en otros en los que es fundamental todo lo que tiene que ver con las asociaciones y el voluntariado y las ONG, a las que también hemos incrementado las partidas, es donde estamos trabajando ahora en estos primeros meses. El empleo, ayudas a autónomos y pequeños empresarios, pidiéndoles el mínimo de documentación. El criterio que estamos aplicando ahora es: presente usted la mínima documentación justificando que es un empresario, le damos la ayuda económica y luego ya vigilaremos que usted se lo haya gastado correctamente, pero no entuyemos a la gente pidiéndole papeles. Por otra parte, el ámbito de la inversión. Nos gustaría hacer mucha más inversión, pero lo que hemos dicho es: oye, ¿cuánto nos podemos gastar o qué obras podemos empezar de aquí a final de año? Pues vamos a centrarnos en eso, no en proyectos que luego no llegan. Pues todas aquellas obras que pueden generar mayor número de puestos de trabajo o las que pueden empezar antes y pueden generar actividad económica, esas son las que hemos puesto en marcha. ¿Cuáles son? Pues tienen que ver con carreteras, por ejemplo, mejora en carreteras, tienen que ver con balsas de riego, tienen que ver con conducciones de riego, tienen que ver con saneamiento. Hay alrededor de 21, vamos a hacer actuaciones en 21 municipios en redes de saneamiento. Esta y otras muchas son las líneas en las que trabajamos. Y luego, para no olvidarlo, el sector primario. Apoyo a los que tienen granjas de animales, a queserías, denominaciones de origen de vinos canarios, cofradías de pescadores y luego tener en cuenta aquellos que lo han pasado o tienen más difícil. Por ejemplo, si tenemos que dar una ayuda a los agricultores, por el momento, aunque nos cueste que a lo mejor nos comprendan, no va a haber ayudas para plataneros por las tormentas de viento que hubieron a principios de año, porque suelen tener seguros. Sin embargo, no lo tienen los que cultivan papas, los que cultivan otros productos hortícolas, los de los aguacates. A ellos no les hacen seguros nadie. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa parte de la agricultura que ha quedado muy tocada y por eso va una línea de inversión. O los de la flor cortada, que pierden alrededor de 3 millones de euros mensuales. Pues con ellos hemos intentado, ayer nos reuníamos, una línea de financiación, no para resolverles el problema, pero sí para ayudar a que compensen parte de las pérdidas del coste de los productos que tienen que utilizar en la finca. En fin, estas y otras muchas líneas de trabajo es en las que estamos embarcados y repito una muy importante: la simplificación administrativa. Y esa pasa por ver de qué manera reducimos trámites administrativos y, segundo, ver cómo ayudamos a los ayuntamientos que tienen que mover expedientes, que tienen que ser ágiles y no tienen técnicos. Por eso vamos a crear un equipo de funcionarios que puedan ir por los ayuntamientos de la isla prestando ayuda técnica a los ayuntamientos para que sus expedientes salgan más deprisa y resuelvan antes los compromisos que tengan con los ciudadanos. Entiendo que porque es mucho dinero del que estamos hablando, es una reestructuración del presupuesto que estaba previsto para este año.
Es una reestructuración completa. Es decir, oye, no es que lo que hayamos aprobado ya no nos interese, pero dejaremos todas aquellas obras que pueden tardar tiempo en ponerse en marcha, las dejaremos para un segundo momento. Ya veremos si podemos poner dinero o no. Y ahora vamos a centrarnos en lo importante. ¿Y para hacer esos cambios necesita del apoyo de...? Pues he contado con el apoyo lógicamente, de mis socios de gobierno, de Ciudadanos. Nos hemos organizado y nos hemos reunido con el grupo Sí Podemos para llegar a acuerdos. El grupo Sí Podemos está en la oposición, pero tenemos una relación muy fluida. Ellos son muy exigentes en todo lo que tiene que ver con el ámbito del empleo, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental. Bueno, lo que hemos hecho ha sido sentarnos para buscar puntos de encuentro. Lo hemos hecho también con Coalición Canaria y con el Partido Popular. Porque creo que Coalición Canaria también tiene buenas ideas y las tiene el Partido Popular. Y buena parte de esas ideas de todos los grupos de la oposición las hemos volcado en este proyecto, que no es el mío. Responde al sentir, yo creo, general de la Corporación del Cabildo. Lo hemos echado a andar, estamos ya poniéndolo en marcha, porque tan importante es aprobar algo como no esperar meses a que pueda empezar. Y de hecho ya esta misma semana se pueden ya presentar las solicitudes de apoyo a los pequeños empresarios. Ya estamos empezando a entregar subvenciones y apoyo económico a las ONG, a colectivos de agricultores, y este va a ser el camino en el que vamos a estar trabajando los próximos 2 o 3 meses. También me imagino que estará incluido el dinero que se iba a destinar a la televisión del Cabildo. Cierto. Miren, yo creo que el Cabildo tenga una televisión, habiendo alternativas de televisión privada, que nos pueden brindar la posibilidad de tener una entrevista o pueden cubrir la información, me parece más que suficiente. En estos momentos de crisis, ¿qué sentido tiene que haya una televisión del Cabildo de Tenerife? Pues la hemos cerrado. ¿Cuánto estaba costando esa televisión? Pues depende, podrías estar rondando el $500.000 euros al año. Todo depende de lo que quisieras contratar, pero una vez que empiezas, luego es difícil pararse y te entusiasmas. Y a lo mejor se nos iba la mano en programas. ¿Para qué? Yo creo que ahora no tocaba, vamos a pararlo y dejar la televisión del Cabildo para mejor ocasión. Desde luego yo ya propuse antes de las elecciones que no era partidario de esa televisión y ahora parece más que justificado que la hayamos cerrado. Bueno, el Cabildo, cabe recordar que tiene las competencias también en la atención sociosanitaria de nuestros mayores. Esta crisis ha cuestionado el sistema que tenemos en todo el país y yo le quería preguntar al presidente, obviamente, que cómo están las residencias públicas de mayores de la isla de Tenerife. Mire, cuando en el caso de Tenerife hemos tenido fallecimientos en residencias de mayores, nadie puede estar satisfecho. Pero sí tengo que decirles algo. Teniendo en cuenta que en Tenerife hay residencias privadas y residencias que dependen del Cabildo, creo que la gestión de las que dependen de nosotros ha sido francamente buena. Como en todo, podría ser mejorable. Pero en nuestras residencias no ha faltado nunca ni EPIs, ni han faltado mascarillas, ni han faltado guantes. Hemos hecho una previsión con suficiente antelación para tener el material necesario. Hemos hecho un seguimiento diario de cada una de las residencias. Nos hemos coordinado con el Servicio de Canario de Salud para hacer un control estrecho. Hemos establecido protocolos de aislamiento para que, si surgía la más mínima duda, pudiéramos tener a las personas aisladas y controladas. Yo creo que la gestión ha sido... buena, yo creo que ha sido muy cercana y ahora que lo que confío en que una vez que pase todo esto pues nos ayude a volver a lo que realmente tenemos que hacer, y es ampliar el número de plazas residenciales que tiene Tenerife. Eso es una carencia de muchos años y es el empeño en el que me gustaría embarcarme si esta situación económica pasa pronto. Vamos con más preguntas de compañeros de otros medios, en este caso Vicente Pérez, director de Planeta Canario, que insiste, por cierto, en la diversificación de la economía canaria. Tengo 2 preguntas para el presidente del Cabildo que no sé si son de fácil o difícil respuesta. La primera es, ¿qué piensa hacer el Cabildo de Tenerife para lograr eso que hasta ahora era muy cacareado, que nunca se hacía y que quedaba muy bien, que es diversificar la economía y no depender solo del turismo? Y en segundo lugar, ante la evidencia de que durante el estado de alarma han seguido cientos de personas durmiendo en calles, barrancos, cuevas, inmuebles inmundos de Canarias y también de Tenerife, ¿qué va a pasar con los sin techo una vez que se acabe el estado de alarma? ¿Van a seguir en pabellones o se va a abordar de una vez el problema de las personas sin hogar? Sí, desde luego, preguntas
que tienen una difícil solución. El problema del sinhogarismo, el problema de personas que no tienen un lugar donde poder vivir, que están en la calle, que de repente muchas han surgido cuando venían de la economía sumergida y la crisis pues los ha puesto al descubierto, pues nos lleva a la necesidad de buscar alternativas. Nosotros en las líneas de trabajo que estamos estableciendo del Cabildo de Tenerife, previos a la crisis, ya estábamos planteando primero la necesidad de ampliar los recursos que tenemos en la isla de Tenerife, porque hay muy pocos. En la capital, algún punto en el sur de Tenerife y poco más, algo en el norte, pero muy poco. Creemos que tenemos que ampliar esa red y estamos trabajando por tener lugares que puedan dar un techo a personas que de otra manera estarían en la calle. Estamos además con una línea de más de $500 000 de euros destinados a los ayuntamientos, no a todos, a los ayuntamientos que tienen problemas de personas sin hogar en sus calles. Y esto no ocurre en todos los municipios, ocurre en determinadas zonas del sur de Tenerife, zona metropolitana y también un poco en el norte, en determinados lugares. Es ahí donde vamos a actuar. Y es solo para esos ayuntamientos para los que el Cabildo de Tenerife tiene una línea económica concreta. Si hablamos de diversificar la economía pasa por la economía del conocimiento, pasa por la de las energías renovables. En esa línea de investigación y de conocimiento queremos seguir avanzando y además democratizando esas energías verdes. Queremos ampliar las capacidades que tiene el Cabildo de Tenerife de generación de energías alternativas, pero no hacerlo solo con dinero del Cabildo. Apelar a la posibilidad de que haya ayuntamientos que se involucren, que haya empresarios, por ejemplo, del turismo, que puedan invertir también para que esa necesidad de venir a un destino que sea responsable con el medio ambiente y que nos están pidiendo nuestros turistas puedan verlo reflejado en un hotel que consuma energía verde. Tiene que ver también con invertir en suelos industriales. Tenerife tiene carencias de suelo industrial y luego tiene unos suelos industriales que en muchos casos están que da pena verlos. Hemos invertido y hemos empezado ya con cerca de 10 millones de euros en la zona que peor estaba de la isla, que es el polígono de La Campana. Y es nuestra intención continuar también con inversiones en otras zonas. Y luego habrá que ver de qué manera, repito, buscamos alternativas a que siendo tan atractivos en Canarias, teniendo una zona SEC fantástica como incentivo a crear una empresa, ¿por qué luego seguimos tardando tanto a la hora de gestionar, tramitar cualquier autorización? Es un galimatías tremendo, se tardan años y eso reduce la capacidad de la iniciativa privada para poner en marcha cualquier empresa. Y esa es una de nuestras principales asignaturas también. Pepe Moreno no se fía y pregunta al presidente del Cabildo si no se pudieran utilizar ese superávit, esos remanentes, ¿cómo va a sobrevivir el Cabildo? ¿De qué va a vivir el Cabildo? Porque el Cabildo no recauda impuestos, el Cabildo no tiene tasas, por lo tanto, ¿cuál va a ser el futuro de esas corporaciones insulares en el futuro? Y sobre todo en el futuro más inmediato, porque lo que es evidente es que no van a venir los recursos necesarios para poderse mantener. Bueno, la pregunta de Pepe es acertada, tiene razón, nosotros no cobramos impuestos, tasas es verdad, Pepe, que cobramos muy poquito y a menudo no dan para lo que debería, que es cubrir el servicio. Yo no me pongo en la situación de no recibir ayudas o no me pongo en la situación de que se nos impida utilizar los remanentes o el superávit. No quiero ponerme en esa situación porque sería inconcebible. Es casi como decirnos que cerremos las puertas. Así que tendremos que tomar... Yo creo que no será necesario, pero si no, si eso ocurriese, no tendríamos más remedio que tirar por el camino en medio. Y probablemente tendríamos que llegar a la situación de tener que incumplir normas, que tener que asumir, a lo mejor, el que nos tengan que imponer medidas coercitivas, como son la fiscalización de nuestras cuentas. Pero bueno, yo quiero pensar que eso no va a ocurrir. Quiero pensar que va a imperar el sentido común y que no se nos puede dejar al pairo abandonados a los cabildos insulares. Pero si la situación continúa y esta situación se alarga en el tiempo, pues mira, acabaremos teniendo que recurrir a lo que podamos, al dinero que tengamos ahorrado y hacer esfuerzos por romper el techo de gasto, que probablemente tendríamos que hacerlo, y tomar otra serie de medidas que luego tienen unos inconvenientes muy grandes para el Cabildo, pero que no habrá más remedio que hacerlo, aunque eso nos cueste luego sanciones económicas por parte del Gobierno. Ese sería el plan B, ¿no? O C.
Ese sería el plan de la desesperada ya. Ese sería el plan de que no nos queda otra. Yo confío en que eso no ocurra y creo que la sensación que tengo es que hay cada vez más, se va más en la línea de flexibilizar los criterios con las corporaciones locales y yo creo que al final acabaremos llegando a esa conclusión, porque no puede ser otra. También hay una cosa importante. Todo esto depende de que se cambie una ley. La ley que hoy nos ahoga y que no nos deja gastar, que nos dice dónde podemos poner el dinero, que nos indica que cuando tienes que pagar una factura, antes que pagar a nadie, lo primero que tienes que poner el dinero es en el banco. O sea, las deudas más importantes son las del banco, más que las de las personas. Todo eso es una ley que se aprobó en su momento con el Partido Popular y sigue en vigor. Y no vale que la quiera cambiar solo el Partido Socialista o Podemos. Esto tiene que ser un acuerdo en el Parlamento Nacional y tiene que ser un acuerdo en el Senado. Así que esta va a ser una responsabilidad no solo de los que gobiernan, sino también de los que están en la oposición. Vamos a hablar de movilidad y empezamos haciéndolo con la pregunta de Natalia Torres, compañera del Diario de Avisos. Buenas noches. Desde el Diario de Avisos queremos preguntarle por la movilidad. Una de las cosas de las que se habló de forma amplia antes de que se decretara el estado de alarma fue de la ampliación de la línea del tranvía. Se hablaba de hacerlo hasta Los Rodeos e incluso en una fase posterior hasta las playas de Las Teresitas. Lo que queremos saber es si se sigue manteniendo como prioridad la ampliación de esas líneas para fomentar el uso del transporte público, dadas las nuevas condiciones de movilidad que se han generado con esta situación del estado de alarma. Y en relación con esto, si se mantiene vivo el proyecto del Tren del Sur, o si para el Cabildo es más importante ahora implementar un tercer carril en la TF1 a este proyecto del tren. Gracias. Bueno, pues por ser concreto, Tren del Sur para mí no es una prioridad. Es una inversión multimillonaria y ahora no toca. Cuando estamos haciendo infraestructuras o estaciones de guagua o estamos revisando el proyecto del aeropuerto Tenerife Sur, se está contemplando la posibilidad de que haya una zona para el tren. Pero no porque yo en este momento crea en ese proyecto, sino porque creo que por responsabilidad, yo no sé si la persona que me sustituya en el futuro en el Cabildo crea oportuno o se considere bueno que esté el tren. Por lo tanto, yo no estoy tomando ninguna medida en contra del tren, pero desde luego creo que ahora no vamos a invertir ni un euro en ese proyecto. Segundo, me pregunta por la conexión con el aeropuerto Tenerife Norte. Miren, yo le daré mi opinión, porque creo que como presidente del Cabildo tengo que tener criterios sobre este asunto. Yo estoy a favor de que haya un tranvía hasta el aeropuerto Tenerife Norte. Eso es bueno para el aeropuerto Tenerife Norte. Creo que es lo habitual en cualquier aeropuerto moderno, el poder disponer de cuantos más recursos de transporte mejor. Creo que es una ventaja para muchos residentes en la laguna, porque hacer esta ampliación significaría el tener nuevas paradas y que el tranvía llegue a muchas más personas a las que ahora no llega. Significa que hay personas que van por la carretera para conectarse desde Santa Cruz o La Laguna con el aeropuerto y que ya no necesitarían hacerlo porque podrían ir en tren. Por lo tanto, creo que tiene una serie de ventajas importantes. Ahora bien, el Cabildo lo que no va a hacer es imponer el tren al aeropuerto Tenerife Norte. Esto es una decisión que tiene que ser consensuada, que tiene que pactarse con el Ayuntamiento de La Laguna, fundamentalmente. Y a partir de aquí hablamos. Por el momento, por lo tanto, en tanto no hayan acuerdos, en tanto no se avance, nosotros esta no es una inversión en la que nos vayamos ahora a implicar. Porque, repito, no queremos imponérsela a nadie. Y con respecto a las carreteras, permanentemente, casi cada 2 semanas, me reúno con el Gobierno de Canarias para hablar de las inversiones en carreteras, son necesarias. Estamos defendiendo la necesidad de esa solución entre Guamasa y Los Rodeos. El Cabildo de Tenerife ya tiene lanzado el proyecto, por fin, de la mejora de la rotonda y las conexiones a la altura de Padre Anchieta. Estamos planteando la necesidad de un tramo de autopista que dé continuación a la conexión desde Icó de los Vinos a San Juan de la Rambla. En definitiva, creo que los proyectos en carretera siguen siendo esenciales en Tenerife, con crisis y sin ella. Porque no podemos seguir en una isla como la nuestra, que cuando se reactive económicamente vuelva a tener el parón de unas carreteras que no están a la altura de lo que necesitan nuestros ciudadanos. Así que voy a seguir defendiendo esas iniciativas y termino. Y luego otras infraestructuras importantes de comunicaciones, como puede ser el puerto de Fonsalía o la mejora de los puertos que dependen de la Autoridad Portuaria de Tenerife también, porque son elementos esenciales para mejorar nuestra competitividad económica. El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Carlos Alonso, su antecesor, dice que no ve la necesidad de construir el puerto de Granadillo, que por lo menos habría que replantearla. Sí, el puerto de Fonsalía. A mí me sorprende. Carlos Alonso opinaba una cosa cuando gobernaba y ahora opina otra distinta cuando está en la oposición. Yo defiendo el puerto de Fonsalía no porque esté en mi municipio,
porque lo vengo defendiendo hace más de 20 y tantos años. Porque es una infraestructura que va a mejorar la conectividad de la provincia de Tenerife, porque va a reducir los tiempos de desplazamiento entre Tenerife y el resto de las islas, y a la inversa, porque desde el punto de vista medioambiental supone un ahorro indudable en costes energéticos y por lo tanto en emisiones de CO2, y porque en definitiva creo que... Igual el impacto para los cetáceos que viven en esa zona no sería el mismo. No, sería el mismo porque los cetáceos siguen espaciándose por los cristianos también, donde hay un puerto ahora. Y ese puerto de los cristianos desaparecería, tal como está concebido ahora, en beneficio del puerto de Fonsalía. Con lo cual, miren, si los cetáceos están ahora mismo estando las comunicaciones desde el puerto de los cristianos, pues si se trasladan al puerto de Fonsalía, la situación no tiene por qué cambiar, porque estamos diciendo, no se trata de tener dos puertos iguales, se trata de que el puerto de los cristianos, que ahora mismo está acolmatado, donde es un verdadero caos el entrar y salir, no tiene capacidad para mayores ampliaciones, pues bueno, en lugar de gastar dinero innecesariamente en ese puerto, que podría ser una alternativa económica para Arona distinta, pues buscar una solución para esta otra y pensar en la economía. Serían tres, ¿no?, con el de Granadilla. Pero son completamente distintos. El de Granadilla tiene una vocación completamente distinta. De hecho... Lo ha dicho usted bien, vocación, porque en realidad ¿cierto? Poca, ¿no? Sí, bueno, en realidad poca, pero tenemos que pensar una cosa, y es que el puerto de Granadilla, más de la mitad del puerto de Granadilla está todavía sin construir. Entonces es muy difícil exigirle a ese puerto que sea un puerto de primera categoría si es que vamos poniendo muy poquito dinero, cuando se puede se va buscando financiación, pero este es un puerto muy demandado, en el que si se concluyen las obras, sin lugar a dudas, sin lugar a ninguna duda, tendría una capacidad de generar empleos importantísima. Y desde luego es uno de los grandes recursos de la isla. Desgraciadamente, pues el ritmo al que va es muy despacio, pero lo cierto es que si ahora mismo no tiene más actividad económica, es simplemente porque está a medio hacer. ¿Y el de Fonsalía lo veremos durante su mandato actual? Bueno, yo no sé, a lo mejor cuando esté en el hogar del pensionista me lleven de visita al puerto a este ritmo, ¿no? Es tremendo, porque cada vez que se quiere dar un paso en beneficio de este puerto, siempre surge algún elemento en contra para intentar paralizarlo. Bueno, lo primero es conseguir que ahora eso que llaman los finos, la lámina de agua, y en el fondo no es otra cosa que el frente marítimo, pues ese frente marítimo que depende del Gobierno de España, depende del área de costas, del Ministerio de Sostenibilidad, pues pase a ser del Gobierno de Canarias, esas competencias. Eso nos permitiría ya poner en marcha el proyecto. Y falta también resolver la evaluación ambiental de esta zona de la costa, que tiene un informe con varios elementos que tienen que ser resueltos y en los que está trabajando el Gobierno de Canarias. Hablaba usted antes del tranvía, es una de las empresas públicas que tiene el Cabildo o participadas, ¿no?, como otras muchas. Sí, somos la corporación local que más empresas tiene de toda España. ¿Cuántas son? Pues cerca de 70 entidades. ¿Y deficitarias de esas 70? Bueno, en la medida en que sean deficitarias saben que no pueden continuar, pero sí que es verdad que hay muchos servicios que se prestan y que no cubren. Por ejemplo, uno que es esencial, TITSA. TITSA del año pasado supuso, pues, en fin, 44 millones de euros de inyección las que tuvimos que ponerle para poder mantener el servicio. Pero es que la realidad de Tenerife es una realidad distinta a cualquier otra isla. Simplemente un dato para situarnos. En Gran Canaria hay alrededor de 1.250 paradas de guagua. En Tenerife hay más de 3.000 paradas de guagua. Por lo tanto, tenemos una gran dispersión territorial. Eso obliga a una red muy compleja de servicios y en estos momentos de COVID muy complicada. O sea, estas semanas hemos tenido 300 conductores de guagua de baja. Por lo tanto, ustedes entenderán lo complicado que es gestionar económicamente esta situación. ¿Tendrán que deshacerse de alguna empresa con esta nueva realidad que tiene el Cabildo? En lo que estamos trabajando es la fusión, en el que en lugar de haber 3 casinos con 3 consejos de administración haya uno solo, en la posibilidad de que algunas empresas que dependen de otras se acaben fusionando también. Y habrá que ir poco a poco redimensionando un Cabildo de Tenerife que digo que en algunos casos tenemos la impresión de que puede estar hasta desproporcionado.
Bueno, vamos con más cosas porque recientemente se han producido una serie de derrumbes en el norte de Tenerife, a la altura de Los Realejos, que ha dejado pues prácticamente incomunicada la isla baja de la isla de Tenerife, en el norte. Esos trabajos se están produciendo, pero ¿cuándo van a finalizar? Porque hablábamos ayer de que algunos vecinos tardan incluso 40 minutos más en desplazarse hasta la zona metropolitana de la isla. Sí, sí, además hemos tenido una mala suerte tremenda, porque es que ha sido buscar como alternativa una carretera secundaria como para empezar a tener averías de camiones, averías de guaguas, se incendió un coche, o sea, un follón. Estamos intentando acelerar al máximo el arreglo, no es fácil. Pensemos que es una ladera de centenares de metros. Esa ladera además es muy poco accesible. Para llegar ahí no se puede ir con un vehículo, hay que descolgarse con cuerdas. Para llevar material o se lleva en un helicóptero o en una grúa enorme. Por si fuera poco, es un material muy suelto el que tenemos ahí, que ha sido sometido a una gran erosión derivada de los incendios que hemos tenido a principios de año y luego de el impacto del agua vertida por los helicópteros. Todo esto nos ha generado una situación muy complicada de fuertes desprendimientos. Durante estos días no podíamos usar ni dinamita ni ninguna otra medida más expeditiva. Se ha utilizado cemento expansivo para ir rompiendo piedra, pero bueno, creo que este fin de semana acabaremos ya completamente con el primer mallado de esa loma, pero es tan grande que vamos a necesitar una segunda zona de protección. Hemos tenido que mandar a pedir material a la península, se va a seguir trabajando ahí y por lo tanto aún vamos a tener algunos días más de parón. Nuestra intención, el siguiente paso es poder abrir uno de los carriles del túnel. No puedo en este momento dar el dato porque quiero este fin de semana, entre el sábado y el domingo, tener suficiente criterio como para que tanto el vicepresidente primero como yo nos organicemos y distribuyamos de nuevo la manera de poder circular por esa zona. Confío, como digo, si este fin de semana las cosas van bien, en poder ya dar una fecha para abrir un carril y quizás en cuestión de una semana más poder a lo mejor abrir ya la carretera. Bueno, pues un poquito de esperanza dentro de lo que cabe. Ojalá, ojalá. Y luego ya vamos a intentar, ya termino, ampliar ese túnel, eso ya más adelante, ampliar ese túnel para que sirva de una protección casi definitiva de los desprendimientos que caen en esa zona. Vamos con más preguntas. Nuestro compañero Leopoldo Pérez se sienta cada semana aquí en la tertulia de Canarias al Día y le pregunta al presidente por el Club Deportivo Tenerife, o mejor dicho, por el estadio donde juega. Si es necesaria y es tan perentoria la inversión que se tiene que hacer, que creo que ronda más de los 2 millones de euros en esas luminarias para que se puedan retransmitir los partidos, si son tan necesarias y perentorias y el retorno se ha estudiado, ¿qué retorno nos va a dar cuando las necesidades sociales de hambre que va a haber en Tenerife, de necesidades de paro, de gente sin recursos, ¿ustedes lo han estudiado bien? ¿Es necesario, es perentorio? Mire, nosotros hemos puesto en marcha un plan de casi 150 millones de euros para atender esta situación de desabastecimiento, de necesidad de personas sin hogar. Y en todo ese dinero, esos 150 millones de euros, no hay ni un solo euro para el Club Deportivo Tenerife. Ahora bien, hay una actuación comprometida desde hace tiempo, antes del virus, para colocar unas luminarias en el campo de fútbol del Tenerife. Pero no solo eso, además para arreglar las gradas que tienen desprendimiento. No olvidemos que el campo del Tenerife es un campo propiedad del Cabildo Insular y nosotros tenemos una responsabilidad en ese campo. Si las luminarias no se cambian, lo que va a ocurrir es que no se puedan celebrar o retransmitir partidos del Tenerife, porque no reúnen los requisitos que impone la Federación de Fútbol, no el Tenerife, la Federación. Y segundo, la mayor parte de esos 2 millones van a ir destinados a arreglar las gradas porque hay desprendimientos. Y por lo tanto tenemos que velar por la seguridad de las personas que van al campo. De ahí que tengamos que invertir, primero, en una instalación del Cabildo y segundo, en la seguridad de unas instalaciones. Tenemos esa alternativa, o no hacer la obra y cerrar el campo. Pero creo que no sería quizás razonable el que condenemos al Club Deportivo Tenerife casi a la desaparición si lo sacamos del campo de fútbol, porque no hay otra alternativa. ¿Y el Tenerife paga algo por jugar en ese campo? No, ese es un campo donde el Tenerife utiliza, que se puede utilizar para otro tipo de eventos, como así ha ocurrido,
pero que no hay un alquiler por la utilización. Claro, pero entiendo que, por ejemplo, si yo tengo una empresa de eventos o de conciertos y quiero hacer algo en el estadio, sí que tengo que pagar. Es probable que sí. Lo que pasa es que uno establece una serie de criterios en los que el Tenerife, llegamos a acuerdos con ellos que pueden ser promocionales. Cuando Tenerife sale fuera, hace promoción de la isla, entendemos que eso también tiene un valor añadido que no haría una empresa que hiciera un acto en el campo de fútbol. Por lo tanto, creo que hay una serie de sinergias que en el caso del equipo de fútbol se producen, que no se producirían en el caso de un evento particular en el campo. Pregunta Óscar Martín, compañero de Onda Cero, en clave más política. Buenas tardes, señor Martín. Me gustaría plantearle dos cuestiones puramente políticas como secretario general del Partido Socialista en Tenerife. Si teme usted la pérdida del poder de su partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz ante una posible moción de censura, y cómo va a resolver como secretario general del PSOE tinerfeño la pérdida de poder de los socialistas en esa isla, en el Ejecutivo Regional, tras la marcha de Teresa Cruz Oval. Muchas gracias. Bueno, dos cosas. Con respecto a la marcha de Teresa Cruz Oval, yo creo que se tuvo que enfrentar a una situación muy complicada, pero yo he defendido su gestión. Y además yo la he apoyado públicamente y no estuve de acuerdo en su momento con que abandonara el cargo. Lo dije en el pasado, lo digo ahora y no tengo nada que ocultar. Habrá que estudiar cuál es la alternativa a Teresa y eso se decidirá dentro de los órganos del partido. ¿Le gustaría que fuera alguien del PSOE en Tenerife? Me gustaría que fuera alguien capaz, porque hoy lo que interesa es que la gestión de la sanidad se haga mejor que en el pasado, que resolvamos los problemas crónicos de la sanidad en Tenerife, en Canarias. Y por lo tanto lo que quiero es alguien competente. Creo que puede haberlo en Tenerife, sin duda. Pero creo que el objetivo es fundamentalmente que empiece a funcionar. ¿Tiene alguien en la cabeza? Podría ser. Pero como ustedes imaginarán, no lo desvelaré. ¿Alguna pista tampoco? Pero bueno, yo creo que... No, porque creo que esto es más una cuestión de poner sobre la mesa alternativas, tener una visión un poco amplia, porque al fin y al cabo el consejero o consejera de Sanidad no solo lo va a hacer para Tenerife, lo va a hacer para el conjunto de Canarias y por lo tanto hay que ser receptivo a distintas propuestas. Y con respecto a Santa Cruz, yo creo que ahora no se entendería una moción de censura porque nos hemos enfrentado a una crisis sanitaria, ahora empezamos con una crisis económica. Yo creo que en este momento, digamos, de tanta incertidumbre, yo creo que sería difícil entender que haya una moción de censura. Además, no he escuchado a ciudadanos plantear una moción de censura. Es pura especulación por el momento. Y en las conversaciones que he tenido con ciudadanos parece ser que no ven con malos ojos que haya una continuidad del gobierno actual. Quiero creer en eso y me parecería a mí que es lo mejor para la ciudad de Santa Cruz. O eso es lo que le ha dicho Enrique Arriaga, ¿no? Bueno, no solo Enrique. Yo creo que hay distintas personas relevantes dentro del partido, tanto aquí como fuera de Tenerife, que creen que sería positivo continuar en el gobierno de Santa Cruz. En cualquier caso, no voy a especular. O sea, yo no voy a hablar en nombre ni de Ciudadanos, ni por supuesto en nombre de la concejala que tomará pronto posesión. Lo mismo en el gobierno de Canarias. ¿Tampoco teme una moción de censura a nivel regional? Por el momento no. Yo creo que lo que hay es ganas de hacer un poco de ruido, ¿no? Cuando alguien se queda en la oposición después de tantos y tantos años gobernando, es normal que se intente aprovechar cualquier oportunidad, y esta de la crisis es una, para hacer ruido. Pero creo que no. Yo creo que a pesar de las dificultades hay una entente importante entre los socios de gobierno y creo que se está encarando las crisis a las que se ha enfrentado, ahora la del virus, antes con los incendios, yo creo que con muchísima solvencia. Y a pesar de las dificultades, este gobierno está gobernando bien, está trabajando muchísimo y por lo tanto yo creo que se merece continuar. Le empezaba diciendo que bueno, se enfrentaba al mayor reto de la historia reciente de Tenerife. Yo me imagino que muchas de sus ilusiones de gestión de cara a los próximos 3 años habrán saltado por los aires. Por el momento en estos 2 últimos meses, digo. He tenido que dejarlas aparcadas. Sí, eso pasaba por establecer una red de atención social mucho más potente en nuevas residencias de mayores. Pasaba por invertir en carreteras, que es una de las grandes asignaturas. Pasaba por recuperar para el uso público buena parte del litoral de Tenerife a través de proyectos de mejora de nuestra costa. Por el momento vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo proyectos y vamos a intentar poner imaginación para buscar las perras cuando toque y poder recuperar el tiempo perdido. Eres una persona que conoce bien la administración local, fuiste 25 años, 24, alcalde de tu pueblo, de Guía de Isora, en el oeste de Tenerife, sí. Suroeste. ¿Echas de menos Guía de Isora? ¿Te arrepientes de no haber continuado como alcalde?
Bueno, la posibilidad de poder hacer cosas desde el Cabildo de Tenerife es tremenda, y a pesar de estas dificultades. Yo, ser alcalde de Guía de Isora para mí fue fantástico. Y bueno, yo soy muy de pueblo. Yo es que además nací allí en una casa en Guía de Isora, ¿no? Y eso no lo olvidaré, y además sobre todo el cariño de mis vecinos, porque después de haberme presentado en muchas ocasiones, que cuando me presenté por sexta vez me hayan todavía votado más que la vez anterior, pues eso para sentirse muy agradecido, y sobre todo después de haber ganado las elecciones en Guía de Isora, el poder venir al Cabildo de Tenerife y que los vecinos me sigan pues apreciando y parando por la calle y preguntando y decirme ya no te vemos sino en la tele, pues bueno, a mí me resulta muy gratificante, ¿no? Y esa etapa de mi vida para mí es fundamental. Yo creo que me ha conformado, incluso desde el punto de vista personal. Fuiste el alcalde más joven de Canarias en tu momento. Sí, como todo se pasa. Con 29 años, ¿no? Sí, 28, 29 años empecé y estuve allí 24 años. Y tuve la posibilidad de ser diputado durante 2 años y medio también en el Parlamento de Canarias. Y bueno, ahora aquí en el Cabildo, en este reto fantástico que es gestionar los destinos de nuestra isla. Pedro, estamos terminando ya, están saliendo ahí los créditos, por lo tanto termina la entrevista, pero sí me gustaría que dirigiéndote a los ciudadanos, a los vecinos de Tenerife y a las vecinas de Tenerife, pues un mensaje de tranquilidad y de esperanza ante esta situación por la preocupación que mucha gente de forma lógica pues tiene. Bueno, no voy a darles un mensaje de que tranquilos que esto se arregla ya, tranquilos que tenemos la solución para todo. No, porque yo creo que los políticos tenemos y hemos cometido errores es prometer cosas que luego quizás no somos capaces de conseguir. Pero sí que quiero decirles que de lo que estoy completamente convencido es que tenemos a políticos implicados en resolver problemas, que tenemos un Cabildo de Tenerife que no va a dejar de funcionar, tenemos un gobierno de Canarias implicado en la resolución de los problemas y tenemos a una oposición, también hay que decirlo, que a menudo, a pesar de sus críticas, colabora también. En ese camino estamos y lo único que pido es que seamos capaces de estar a la altura de nuestros ciudadanos, que estemos a la altura para ganarnos la confianza en el futuro por el trabajo que hayamos hecho. Y en ese camino es en el que vamos a levantarnos cada día y vamos a seguir trabajando muchísimo por estar a la altura precisamente de estas exigencias. Y lo estaremos contando aquí en Mírame Canarias. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y feliz vuelta al sur, que te nos marcha. Muy bien. Y a ustedes, como siempre, darles también las gracias por estar pendientes de la programación de esta casa de Mírame Canarias y nos vemos la próxima. Sigan en compañía de la programación de Mírame Canarias en este mes de mayo, por cierto, donde estamos celebrando el mes del archipiélago.